ahora nos hacen en este ejercicio una pregunta muy similar. Me dan una familia tau formada por el total R y el conjunto vacío y una serie de subconjuntos. Me preguntan entonces que si R con esta familia de subconjuntos es un espacio topológico y nos piden hallar, en caso de que sí lo sea, la familia de cerrado. Hemos hecho un ejercicio en el que me pedían probar que era una topología. Aquí no me piden probar, me piden estudiar. Entonces hay que tener cuidado con los enunciados. Cuando es probar, forzosamente tiene que salirme. Cuando me dicen estudiar, ya tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Porque depende de a qué estamos más acostumbrados. ¿Estamos acostumbrados a que nos pongan cosas que sí funcionan bien o cosas que no funcionan bien? Ña, Hombre, que sí. Depende claro, quién lo ponga. claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando en R. Y en R tenemos ciertos comportamientos que, más o menos, deberíamos tratar de tener siempre en mente. ¿Por qué? Porque tu intuición matemática, ¿qué te diría? A ver, si nosotros nos vamos a las propiedades, tenemos que pensar que la familia con la que estamos trabajando son total. Perfecto, el total debe estar en mi topología o en mi candidata a topología. El conjunto vacío, genial, el vacío también está. Y luego lo que me dice es que cogemos intervalos simétricos, pero son intervalos cerrados y acotados en R. ¿De acuerdo? La pregunta es, siempre que yo coja intersecciones de intervalos cerrados y acotados en R, ¿eso funciona bien? Tú dices, a ver, claro, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, utilizando o usando las propiedades de la topología, tenemos que el vacío pertenece a tau y R, que es el conjunto total, pertenece a tau. Perfecto. Además, si yo cojo una cantidad finita, quien dice una cantidad finita dice realmente 2, porque todo por inducción lo podemos extender a más de 2. Pero si tengo dos conjuntos, es decir, si tengo un intervalo menos x, x y menos y, y, perteneciente a tau, con, oye, forzosamente x e y son dos números reales. Alguno tiene que ser el más grande de los dos. ¿Cuál quieres que sea más grande? ¿El x o el y? Eli. Venga, pues con y mayor que x y la condición es que además este x tiene que ser positivo, ¿verdad? Que dice, oye, ¿y por qué el i? Da igual, si no cambiamos el comportamiento. Lo importante es que si yo hago la intersección de estos dos conjuntos, del menos xx, intersección con el menos y, el menos xx es un subconjunto del menos y. Por lo tanto, la intersección de los dos, ¿cuál es? El menos XX. Y la pregunta es, ¿el intervalo menos xx sigue siendo un conjunto de este tipo? No es Sí. R, no es el vacío, pero es un intervalo de la forma menos x con x mayor que 0. Claro, o sea que esto sigue siendo un elemento de tau, ¿verdad? O sea que no tengo problemas con la intersección. Pero la unión arbitraria, ñe, eso puede escamarnos un poco. Entonces, vamos a pensar en el siguiente intervalo. O consideremos x su n dado por... Yo podría coger, por ejemplo, 1 más 1 partido por n, ¿verdad? Obviamente esto es siempre positivo para todo n perteneciente a los naturales, ¿cierto? Entonces, si yo construyo unos conjuntos a su n, dados por el intervalo cerrado en menos x su n
x sub n, que son los intervalos de la forma menos 1 partido de n, 1 más 1 partido de n. Obviamente eso, por ser de la forma menos algo, algo con ese algo positivo, tengo que es un elemento de tau, además sea cual sea el n natural que yo tenga, ¿verdad? Sí. O sea que tengo una familia infinita, numerable, de conjuntos en mi topología. No voy a estudiar la intersección, porque la intersección solo estudio cosas finitas, pero puedo plantearme qué ocurre con la unión, ¿verdad? Entonces, estudiamos qué ocurre con la unión desde n igual a 1 hasta infinito de estos conjuntos a su n, ¿verdad? Claro que sería la unión desde n igual a 1 de infinito de los intervalos cerrados de la forma menos 1 partido por n hasta 1 más 1 partido por n. Para hacernos una idea del comportamiento, ¿verdad? Podemos tratar de visualizarlo geométricamente, ¿no? Cuando dibujamos la recta, uno diría, bueno, yo qué sé, aquí de forma simétrica, obviamente voy a tener el punto cero, ¿verdad? La n va aumentando. Entonces, como 1 partido por n es decreciente, ¿cuál es el valor más grande que le estoy añadiendo a ese punto? Porque tienes por un lado el extremo 1 y el extremo menos 1. Y lo que hacen estos conjuntos es primero le estás sumando. ¿Cuánto le sumo? Hombre, pues cuando la n vale 1, le estás sumando 1 entre 1, que sería 1. O sea que llegas hasta el extremo 2, ¿verdad? Y aquí le estás restando la misma cantidad que le suma, o sea que llegas hasta el extremo menos 2, ¿cierto? Claro, pero entonces lo que estamos diciendo aquí es que a la hora de trabajar con nuestro conjunto a su 1, ¿verdad? Empiezo en el menos 2 y llego hasta el 2 aproximadamente, ¿verdad? Y ahora, esto sería el conjunto a su 1. ¿Quién sería el a su 2? Ahora estoy sumando un poquito menos. Claro, al 1 en vez de sumarle 1 le sumo 1 entre 2 que sería un medio. Me quedo en 1,5. Claro, entonces por la izquierda también me quedo en 1,5. Es decir, que llegaría únicamente hasta el menos 1,5. Ahora tendría aquí, más o menos, ¿no? Mi conjunto a su 2. O sea que lo que vemos es que esto es una familia de conjuntos de qué tipo. Decreciente, ¿verdad? Sí. Pero si tengo una familia de conjuntos decreciente, ¿cuál es el mayor de esos conjuntos? El primero. Entonces, ¿qué estaría diciendo yo aquí? Que esta unión, ¿qué conjunto sería? El A1. Exactamente, es decir, aquí tendría el conjunto a su 1 y ese conjunto a su 1, ¿qué conjunto es? Menos 2, 2, cerrado. Dice, mierda, resulta que esto sigue funcionando bien, ¿verdad? Porque esto sigue siendo un elemento de mi topología, ¿verdad? Dice, ay, parece ser entonces que la cosa pinta bien, ¿cierto? Claro, el problema es que nosotros nos hemos ido yendo cada vez más hacia adentro, ¿verdad? ¿Podría hacerlo al revés? ¿Podría ir yéndome en verdad, en lugar de hacia adentro, cada vez más hacia afuera? ¿Qué pasaría entonces? Vamos a modificar ligeramente esta sucesión. En lugar de hacerle 1 más 1 partido por n, voy a hacerla al revés. Voy a ir que vaya creciendo. Es decir, esto funciona bien, no hay problema. Pero la unión, tú dices, me sigue escamando, porque haya funcionado bien, no es suficiente. Imagínate que todo esto lo volvemos a hacer tal cual. Voy a copiar y pegar, pero voy a cambiar ligeramente este conjunto. Y en lugar de coger el 1 más 1 partido por n, voy a cambiar esto y voy a ponerlo como menos 1 partido por n. ¿De acuerdo? Que si uno quiere puede decir, mira, hay dos opciones, que si quieres que sea estrictamente positivo, puedes empezar del n igual a 2 en adelante, o si no quiero tener que cambiar esto, voy a poner aquí un 2. ¿Vale?
Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Claro que estos conjuntos cambian y aquí vamos a tener... Esto cambia, esto cambia. Y va a cambiar esta parte de aquí. Ahora vamos a tener el conjunto menos 2 más 1 partido por n, 2 menos 1 partido por n, aquí un menos 2 más 1 partido por n y un 2 menos 1 partido por n, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ahora el primer conjunto a su 1? ¿Esto? Este fuera. ¿Y ahora qué va a Menos ocurrir? 1. Exactamente, claro, que tú dices, bueno, hacemos el mismo proceso, no pasa nada. Lo único que ahora, como yo estoy empezando en el n igual a 1, ¿verdad? Menos 2 le sumo 1 partido por 1, que sería el menos 1, sería este punto de aquí, y llego hasta el 1. Ah, pues mira, este es mi conjunto A sub 1. Pero ahora, cuando estudio el conjunto A sub 2, ¿qué ocurre? Que con el mismo proceso, ahora le sumo un poquito más, ¿verdad? ¿Cuánto más le sumo? O le resto un poquito menos realmente, ¿no? El un medio, sí. Exactamente, ahora es otra vez este conjunto, pero ahora estos conjuntos están creciendo. Es una familia creciente. Claro, ya no es tan fácil estudiar este proceso límite, ¿verdad? Porque esto va creciendo y va creciendo hasta llegar a qué conjunto. Cada vez le quito menos al 2, ¿verdad? Pero siempre le estás quitando algo, ¿verdad? Entonces tú no puedes decir ahora que esto sea el conjunto menos 2,2 cerrado igual que antes. Mm. Porque si fuese cerrado, eso significaría que en algún momento no le estás quitando una cantidad, pero siempre le quitas una cantidad. O sea que aquí tienes el conjunto abierto, ¿verdad? Sí. Dice, aquí tenemos un problema, porque al ser un conjunto abierto, esto ya no pertenece a nuestra topología o a nuestra familia Tau, ¿verdad? Ujú. Pero si teníamos una familia infinita de conjuntos que sí estaban en la topología, y resulta que la unión de esos conjuntos, unión arbitraria, en este caso numerable, no pertenece a la topología, ¿qué puedo afirmar yo sobre mi candidato a topología? Que Que no es resulta que, topología. exactamente, que en este caso, R tau no es espacio topológico. Y si no es un espacio topológico, ¿quién es la familia de cerrados? Pues yo qué sé. O sea, no está definido eso. No tiene sentido hablar de familia de cerrados porque los cerrados son los complementarios de los abiertos y los abiertos son los elementos de la topología y no tengo una topología. Entonces, por eso me dice hallar en caso de que salga bien la cosa los cerrados. Como no hay un espacio topológico, no tiene sentido que nos pongamos a estudiar si hay cerrados, abiertos o nada, porque esos nombres corresponden con elementos de la topología. Y así lo tenemos todo.